El programa con Miquel Figueroa. Considero sorprendente que haya médicos con visiones tan diferentes sobre la vacunación. Algunos nos dicen que es necesario cumplir con todo el calendario vacunal. Otros hacen matices y recomiendan solo algunas vacunas. Y por último los hay que desaconsejan totalmente la vacunación. Bien, yo como tantos otros ciudadanos, pues me encuentro en medio de este fuego cruzado sin saber muy bien lo que es verdad y lo que no lo es. Si tiro de lo que podríamos llamar información oficial, me encuentro con un apoyo total a la vacunación. Se dice que es uno de los avances más grandes en la medicina y la OMS estima que las vacunas evitan entre 2 y 3 millones de muertes cada año. Pero bueno, después de muchos desencuentros, permítame por lo menos el derecho a desconfiar de tanto de las empresas farmacéuticas como de las autoridades sanitarias. Se trata casi de una cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Pues como ya digo, después de muchos desencuentros. Hace unas semanas hablábamos con el doctor Enrique Costa, uno de esos médicos totalmente contrarios a la vacunación, y me comentaba que habían expedientado a un médico de Girona por su postura crítica con la vacunación. Bien, pues hoy hablamos con ese doctor. Él es Xavier Uriarte, es presidente de la Liga por la Libertad de Vacunación y autor del libro Los peligros de las vacunas. Lo tenemos aquí al teléfono. Buenos días, Xavier. Buenos días a todos y a todas. Bien, comenzamos. Si te parece, me gustaría preguntarte, pues, por qué te han abierto un expediente el Colegio de Médicos de Girona. ¿Por qué exactamente? Hemos de tener en cuenta que esta no es una situación puntual. Llevamos a lo largo de la historia de todas las vacunas con castigos y con bandos municipales que castigan a las personas que no se vacunaban. Estamos hablando de 1810, 1890. Estamos en 2017, pues en el 2000 comienza concretamente en Gran Bretaña la caza de brujas, concretamente con el digestólogo Wakefield. Después con ciertos libros en España dirigido a los que estamos trabajando por dar otra información en vacunas, y hasta que allí llega el momento de Hulot, donde se castigan diferentes familias obligándolas prácticamente a vacunar, y luego llega la situación de diciembre de 2016 en que ya se empieza a ejercer una actitud inquisitoria, sobre todo en situaciones más que si es verdad lo de las vacunas o si, como muy bien has dicho, si responde a opiniones diferentes. No, lo que realmente duele a los que gestionan ese calendario vacunal es siempre la opción a la libertad de pensamiento y a la libertad de vacunación. Por lo tanto, donde más les ha dolido es que las personas sepan que con una previa información tienen libertad de vacunar, y por lo tanto, como muy bien has dicho, puede que yo quiera vacunar de todas, de algunas, de pocas o de ninguna. De eso se trata la libertad, y eso realmente es lo que más duele. Por lo tanto, han ido a los focos de gente que está trabajando desde 30, 50 más años por ese concepto de libertad de pensamiento. No sé si lo entiendo bien, pero vosotros proponéis la información y la libertad para la vacunación, pero ¿podríamos decir que también sois antivacunas o se os considera como antivacunas? No, nosotros nunca en nuestros escritos. Al contrario, los inquisidores son los que necesitan utilizar antes, porque si no, no pueden justificar su acción represiva. Nosotros somos un movimiento que trabaja, protege y defiende la libertad de vacunación. Por lo tanto, en ese movimiento hay de todo: profesionales que no vacunan, personas que vacunan de una o dos, personas que vacunan de todo. Pero vuelvo a decir que lo que realmente preocupa no es que se sea absolutamente contra, no, es que se está dando la oportunidad de que las personas, ante un calendario vacunal masivo, decidan, bajo una primera información, libremente lo que quieren hacer con su cuerpo y con la salud. Eso es lo que realmente preocupa a los que gestionan estos calendarios, porque están basados en que no han dado ninguna información y masivamente tú te crees que han limitado las muertes y entonces pues lo asumes
Pero el peligro empieza cuando empiezas a tener una información y empiezas a decidir libremente. Por lo tanto, para nosotros que trabajamos por la libertad de vacunación, nosotros no conocemos ese término antivacunas ni antivacunalista. Para nosotros no es un término conocido, es por la libertad de vacunación. Bien, comenzamos, metemos en materia. Me gustaría en un titular casi que me dijeras entonces si crees que existen vacunas necesarias o no. Es decir, cuando uno comienza a informarse, ¿crees que llegaríamos a la conclusión de que tenemos que vacunarnos por lo menos de alguna vacuna? Cuando antes comentabas muy bien que los cálculos de esa publicidad inmejorable de la utilización de las vacunas salvaría a muchísimas personas, es importante aclarar las mentiras que se vierten. Nosotros en el año 88 empezamos este trabajo, hace 30 años, y entonces consideramos, en los grupos de reflexión y trabajo de grupos médicos, consideramos que podría ser y podía haber sido útil algunas de las vacunas. Estamos hablando en el 88, 89. Y entonces dijimos, pues bueno, podría ser que difteria, pudo ser la viruela, podía ser polio, podía ser tétanos. Y a lo largo de estos 30 años nosotros fuimos haciendo trabajos de investigación en nuestro país, también siempre contrastando con otros países, y nos dimos cuenta de que la vacuna de la polio no había hecho el beneficio que decían que había hecho. Nos dimos cuenta que la del tétanos no había hecho los beneficios que publicaban. A nivel de la rubeola se dudaba, a la vista de la recogida y la investigación nuestra, de que realmente sirviese para algo. La viruela la dejamos porque ya en 1980, ya en una declaración en el Parlamento español con Felipe González, ya se suprimió la vacunación, no sin antes aceptar los grandes efectos adversos que habría creado la vacuna. Y llegamos al año 2015, en que además es curioso, es una situación sumamente con mucha presión por el tema de difteria, y entonces en 45 días nos ponemos a investigar la vacuna y la epidemia de difteria en España, y nos dimos cuenta que no había servido para nada hasta el año 55. Hasta el año 55, en que baja la epidemia un 99%, quiere decir que de 6.000 personas que mueren a 60 personas, no había vacuna. Y esto siempre nos han estado afirmando de que gracias a la vacuna de la difteria, no, es que cuando reduce la epidemia un 99%, es sin utilización de ninguna vacuna de difteria. Por lo tanto, esos datos que se dan muy gratuitamente sobre han salvado tales personas, tales beneficios, en estos momentos está a una revisión, pero además a una revisión científica de calidad, que nos agradaría realmente contrastarla con los datos que tiene la Administración. Por lo tanto, el tema todavía tiene mucho futuro. Luego hablaremos un poquito más extensamente sobre el papel histórico de las vacunas, sobre si han sido, por lo menos vuestra visión, sobre si han sido tan útiles como se nos dice o no. Ya comenzamos a entrever la información que barajáis vosotros. Comenzamos por la base, si te parece, la teoría de la infección, porque hay médicos y biólogos como el doctor Costa, del que hablaba en la presentación, que hacen una crítica integral a la teoría de la infección, es decir, que ni siquiera dan validez a la teoría sobre la que se aposenta, digamos, la base de la vacunación. Dice que estos microorganismos que se dice que estarían detrás de las enfermedades, en realidad no son los causantes de las enfermedades y que están viviendo de manera simbiótica con nosotros. ¿Qué opinas? Bueno, es que es un conocimiento clásico. O sea, en 1860, Henle, alemán, que pone las bases de la teoría infecciosa, considera que además de la presencia del microorganismo tiene que haber unas condiciones de vida y una situación del terreno o de la persona. Bien, pero aquí hay un matiz, escucho, Xavier. Es una cosa que a lo mejor no había yo entendido bien cuando hablé con el doctor Costa, pero dices que además del microorganismo, es decir, el microorganismo sí está presente, sí tiene que estar. Siempre, o sea, desde que nosotros vivimos, desde que nuestros progenitores nos engendran, en los 3 primeros meses intrauterinamente, los 9 meses intrauterinamente, desde que salimos al exterior extrauterinamente hasta que morimos y nos descomponemos,
Eso no sería posible sin la presencia total y absoluta de los microorganismos. Por lo tanto, nunca significaron infección, significaron vida, significaron metabolismo, significaron síntesis, significaron desmembración de la materia. Por lo tanto, cuando se redefine la teoría infecciosa, clásicamente anterior a Koch, en 1860 ya se define que la presencia únicamente de microorganismos no será suficiente para definir una infección, sino se necesita las condiciones de vida que vive la comunidad, el estado de inmunidad, lo que se llama terreno o huésped, y la presencia del microorganismo, pero no únicamente la presencia significa infección, contaminación, ni sueropositividad, en absoluto. Por lo tanto, es correcto lo que dice el doctor, pero sabiendo que es en los anales de la medicina y de la infección, tenemos que ir a 1870, Henle, y consultarlo, porque si no nos estarán mintiendo continuamente. Son visiones de terceros, de cuartos, de quintos que desvirtúan la realidad. Sí que son parte entonces de la enfermedad estos microorganismos. No. Lo que es la enfermedad son las condiciones de vida y el estado de la persona. Eso es la enfermedad. No, hay una equivocación enorme. Por eso tiene tanto repercusión y tanta solvencia económica el analgésico, el antibiótico, la hospitalización, porque consideran que el enfermo es el que tiene microorganismos. No. El enfermo es la persona que vive en unas condiciones que no corresponden a su realidad y que enferma. Por lo tanto, no, hay una equivocación enorme. La persona no es la enferma la que muestra la infección. Está mostrando la infección porque hay algún desequilibrio importante en su medio interno y en su medio externo que produce. Y, sin embargo, lo único que interesa es si aquella persona muestra unos microorganismos. No, hay una equivocación absoluta. La real enfermedad es la enfermedad social, la enfermedad de la comunidad y las personas que están sometidas a unas condiciones que no les corresponde. Eso es la enfermedad realmente. Es decir, Xavier, entonces, según lo que estás comentando, la vacunación no serviría para nada, porque en cierta manera no está atacando aquello que tú consideras importante para que se desarrolle una enfermedad. Desde el concepto de la teoría que nosotros presentamos ahora el 1 de febrero en Gerona y que llevamos también 5 años presentando la nueva teoría ecológica infecciosa, nosotros podemos entender que para vivir necesitamos millones de microorganismos que están ya formando parte. Ya no se está hablando de un genoma propiamente de células humanas, se está hablando de un genoma, de un total genético formado por 3-4 veces más millones de microorganismos que genomas de nuestras células. Se está hablando ya de un metagenoma, que significa que aceptamos que nuestro cuerpo tiene mucho más microorganismos. Por lo tanto, ¿qué razón tiene en un laboratorio fabricar microorganismos que los tenemos todos, en todos los lugares del mundo? Y no importa qué condición económica, social, inyectarnos millones de microorganismos. Pues es una pregunta muy interesante que se está haciendo a la población. Si yo los tengo el microorganismo de polio, de hepatitis, de enterovirus, de papiloma, de neumococo, la bacteria, ¿qué sentido tiene inyectarme millones en un organismo? Bueno, un panorama un poco desconcertante, por lo menos para mí. Yo ya digo que no me posiciono, o no me puedo posicionar porque no tengo la formación, no me veo capacitado para hacerlo, pero creo que es muy interesante hablar pues con el doctor Costa, con usted mismo, y que nos planteen esta visión. Me gustaría aclarar algo que precisamente hablamos con él, con el doctor Costa, sobre el caso de Olot, porque se plantearon una serie de incongruencias, como estamos viendo con usted, pues una serie de cosas que quedan en el aire, como, por ejemplo, ¿es cierto que la difteria es lo que conocemos por anginas? ¿Es lo mismo? No. Nuestro organismo tiene una serie de microorganismos. Esos microorganismos están situados en todas las zonas del cuerpo. Y en la zona concretamente de garganta, que es la situación que define un poquito la difteria como tipo de infección que se puede mostrar en ocasiones incluso mortal, se caracteriza por hacer unas anginas complicadas a nivel de garganta.
Estas anginas pueden ser estafilocócicas, estreptocócicas, meningocócicas, neumocócicas o diftericas. Lo curioso es que actualmente solamente se diagnostican más o menos, se piensan que las anginas únicamente pueden ser estafilocócicas o estreptocócicas, pero también se pueden dar anginas que sean propiamente diftericas. Por lo tanto, debajo de una angina, si hiciésemos un cultivo, podríamos encontrarnos no ya la sorpresa, porque es su medio habitual, no solamente estafilococos, sino estreptococos y microorganismos de la difteria que son de la misma familia y que además tienen la característica de que pueden cambiar. La difteria tiene una característica muy interesante, es que está en garganta como microorganismo, pero en el momento que se dan unas condiciones de vida que agrede al microorganismo, puede cambiar su capacidad letal y haciéndose de una angina se puede convertir en una angina mortal. Esta es la característica que se dice pleomórfica, o sea, un microorganismo, siendo benigno, puede modificarse y hacerse maligno porque se da un tipo de información que le llega al microorganismo que le está diciendo que no está viviendo en las condiciones idóneas y correctas. Y a las horas se puede transformar perfectamente de un estafilococo a un difterico o de un difterico microorganismo a un microorganismo estreptocócico. Es lo que se dice la teoría pleomórfica, o sea que un microorganismo puede cambiar de forma. Aquí ya veo por lo menos una diferencia con lo que decía el doctor Costa, ya que él comentaba que era lo mismo, exactamente, anginas y difteria, y que el nombre se había cambiado, es decir, se había eliminado el nombre de difteria para hacer creer que en cierto momento, gracias a la vacunación, pues se había erradicado la enfermedad. Así es correcto, no hay ningún tipo de contradicción en lo que estamos diciendo. Bueno, pero él decía que la difteria había seguido y que se estaban dando casos de difteria constantemente, pero que lo llamábamos angina simplemente, es decir, que no había diferencia. La difteria, como la polio, son presencias de microorganismos que continúan existiendo, así es. Sí, pero no dándose como la enfermedad, digamos, manifestándose como unas anginas. El gran problema de la difteria es la mortalidad y el gran problema de la polio es la mortalidad. Por lo tanto, cuando se describe que ya no hay mortalidad por difteria y no hay mortalidad por polio, las observaciones de la polio y de la difteria cambian, porque realmente estamos hablando de los años 50, de los años 60, de los años 40, en que una difteria evolucionaba hacia una mortalidad y una polio. En el momento que no se da la mortalidad, como es actualmente ni de polio ni de difteria, cambia la observación sobre el microorganismo. No quiere decir que deje de haber polio como microorganismo benigno en nuestro vientre o puede haber difteria, microorganismo benigno en nuestra garganta. Y además, eso sí es muy curioso, que una de las cosas que pueden hacer que el microorganismo de la difteria también cambie su capacidad lesiva está en el uso indiscriminado de antibióticos sin valorar si se puede utilizar una otra terapéutica y la utilización de las vacunas, como fue la campaña en Brasil, que se tuvo que pagar la campaña de difteria porque el 50%, 60% de la población vacunada surgió unas anginas que no eran habituales en aquella población. Por lo tanto, es interesante lo que se está afirmando en cuanto a la presencia de difteria y realmente es así, no hay ninguna diferencia entre la visión del compañero y la visión mía. Bueno, él comentaba una incongruencia por el hecho de que, bien, se hablaba de que de repente había habido un caso de difteria, el primero en décadas, cuando en realidad estábamos viviendo la difteria habitualmente en forma de las típicas anginas. Sí. Además es muy importante saber en qué momento histórico. El momento histórico que es mayo-junio del 2015 arrecia la tormenta para que todas las personas que estén por la libertad de vacunación y piensen por ellas mismas sobre el tema de la infección y la vacunación
siguen definitivamente dilapidadas y en la quema inquisitorial. Por lo tanto, se aprovecha, como ha habido otras situaciones, y de una nacionalidad que tiene una repercusión. Hemos de tener en cuenta que es el mayor productor de vacunas que tenemos actualmente en España, tanto a nivel de veterinaria como humana, Cataluña. Entonces se aprovecha esa situación para arremeter con toda. Y además hay otra situación que complica todavía más. Es que se silencian absolutamente en toda España y en Cataluña, se silencian todas las muertes postvacunales producidas por la vacuna de la difteria, que son cada 2 millones de dosis, 6 personas fallecen debido a la vacuna de la difteria. Esto se silencia y entonces se da sobre todo una gran predominancia a lo que es noticias para quemar todo el movimiento por la libertad de vacunación. Por lo tanto, ahí realmente sí que han aparecido elementos que no son propiamente biología, ni teoría de la infección, ni de la teoría vacunalista, sino hay manos, como dicen, manos negras, que les ha interesado aprovechar el momento. Así es. Bien, bueno, pues lo comentaba usted anteriormente, el tema del papel histórico de las vacunas. Ustedes desde la Liga por la Libertad de Vacunación han hecho un estudio sobre este tema. Me gustaría, antes de saber las conclusiones, que ya usted, como digo, ha ido adelantando, primero, ¿dónde os dirigisteis para hacer este estudio y si ha sido fácil encontrar esta información y poder procesarla? Bueno, fácil, concretamente 10 años, o sea, desde que nosotros comenzamos en el 87, nosotros tardamos 10 años. Básicamente los 10 primeros años es recoger toda la información que se publica en el mundo. Entonces, luego cambiamos la estrategia de la búsqueda de datos, las dividimos en dos. El Servicio de Estadística de España, que funciona desde el año 1900, y el Servicio de Estadística de Datos del Servicio de Seguridad Social, que funcionan a partir del año 45-50. Entonces fuimos al Servicio de Estadística para que nos diesen morbilidad y mortalidad, y nos encontramos allí pues que tenemos desde 1900. Nuestras investigaciones no aparecen solamente los datos de a partir de 1945-50, sino aparecen desde 1900. Por lo tanto, cogemos unas gráficas muy amplias de básicamente 116 años. Y los primeros datos son sobre morbilidad y mortalidad de difteria, de sarampión, de tétanos, de gripe, que nos da el Servicio de Estadística de España. Nosotros, posteriormente, la constante que añadimos es en qué momento empieza a vacunarse la población sobre un 7-10%, sobre un 30%, sobre un 70%, sobre un 80% o sobre un 90%. Y entonces ahí incluimos una variable para ver que hasta el año 1945-50 no se utiliza prácticamente ninguna vacuna. Y si se llega a utilizar sobre el año 50 alguna vacuna, no cubre más del 10% de la población. Dato insuficiente para considerar que la vacuna ha actuado cambiando la epidemia de las infecciones. A partir de 1945-50 hemos de tener en cuenta, como he puesto el ejemplo de la difteria, en sarampión, en tétanos y en otras muchas más, tosferina, la epidemia disminuye un 99%. ¿Y a qué se debería entonces? Pues claramente, como dicen los tratados de estudio de las enfermedades epidémicas, las condiciones socioeconómicas, laborales de un territorio hacen que esos microorganismos que entraban en una lucha con nuestras propias células dejen ese desequilibrio y se normalice la situación. Por lo tanto, la medicina, en este caso, no tiene nada que ver en morbilidad. Tendrá algo que ver cuando se salva la vida en mortalidad, pero no tiene nada que ver con los datos de morbilidad ni de mortalidad, porque son propios y únicamente. Nada de la medicina actuará ahí si no son datos económicos, datos de regulación de las poblaciones, datos de las guerras civiles y mundiales que ha habido o locales, las que realmente situarán si una infección se mueve hacia una epidemia o se reduce. Por lo tanto, la medicina no tiene nada que decir, como ha estado diciendo hasta la actualidad. Nada en absoluto. Pero entonces, Xavier, aquí hay un caso, según vosotros, enorme de manipulación de los datos de la historia. Y me pregunto, ¿cómo puede darse algo así a esta escala? ¿Y qué interés hay? Yo siempre pongo el
ejemplo, yo compro una vivienda, la pago, me echan de la vivienda y la continúo pagando. Siempre pongo este ejemplo. Si eso lo entiendes, pues entenderás otras cosas. Quiero decirte que estamos viviendo en un mundo al revés realmente. Y ojo y cuidado con la ciencia. Cuidado con la ciencia, ¿por qué, Xavier? Con la ciencia, porque realmente se investiga lo que interesa económicamente y comercial y consumistamente. Por lo tanto, ojo al tanto con esa ciencia que nos liberó en el siglo XIX, 1800, y que nos ha maniatado, además con unas figuras inquisitoriales en la actualidad. Por lo tanto, empecemos a quitar lastre, porque realmente nos están complicando la existencia. Y este es el caso que, con más razón, si eso es así, de que haya una libertad de pensamiento. Claro que sí, hombre, con la libertad de... Además, hay una cosa muy real. Es que en el año 2002 se nos publica la ley del paciente, en el que dice, previa una información completa, discutida, el paciente podrá decidir en un documento consentimiento informado si esa técnica, en este caso vacuna, se le aplica o no se le aplica. Y parece ser que el calendario vacunal es como si viviese en los años 50. Ni se ha dado cuenta que en el 2002 el ciudadano, para preservarse de los daños de la ciencia y de la tecnología, tiene la posibilidad de protegerse con el consentimiento informado. Y sin embargo, tú vas a pedir un consentimiento informado en el tema de vacunas y se te ríen. Incluso te deniegan la asistencia. O sea, son prácticas, no tienen nada que ver con la democracia. Son prácticas absolutistas, totalmente, absolutistas. Hablaba de las muertes, de esas 6 muertes que usted hablaba. ¿Por cuántas vacunaciones, decía? Por 2 millones de dosis. Por 2 millones de dosis. Habrá una muerte. Por 1.000 o 10.000 dosis. Sí. Habrá un efecto adverso grave. Eso le quería preguntar. Vamos a hablar de cuáles son estos efectos secundarios de la vacunación en general. Entiendo que es en general o tenemos que hablar vacuna por vacuna. No, yo creo que en un día determinado como hoy, yo creo que sí merece la pena en general. En general, las vacunas producen la infección. No estoy diciendo nada nuevo, porque es que la vacuna es inocular microorganismos para que produzcan la infección. Por lo tanto, una buena reacción a la vacuna será una buena crisis de fiebre. En segundo lugar, una vacuna que a través de la infección quiere proteger, puede desproteger y crearte una mayor infección. Son los casos, además, publicados por los laboratorios del sarampión posvacunal, de la polio posvacunal, de la tosferina posvacunal, de la gripe posvacunal, del papilovirus posvacunal. O sea, la infección de la vacuna te puede producir una infección descontrolada que querías prevenir. En segundo lugar, las más frecuentes serían las que producen una lesión neurológica. Una lesión neurológica, que es lo mismo que una encefalitis, nos puede manifestar un autismo, un Asperger, una alteración de la atención, unos cambios en el ritmo de dormir, una parálisis, una meningitis, una epilepsia y una regresión en el proceso de maduración en personas de 2, 3, 4 añitos. ¿Conoce los porcentajes de cuándo puede ocurrir algo así? ¿Por cuántos casos de vacunación? Sí, esto está publicado por los laboratorios y por los libros clásicos de medicina. Serían entre 1.000 y 10.000 dosis. Figúrate si hay diferencia de contabilidad, entre 1.000 y 10.000. O sea, ves que hay una gran diferencia, que no nos ponemos de acuerdo, pero que sí es cierto que tanto la administración como los laboratorios dirían que entre 1.000 dosis una persona o entre 10.000 dosis una persona puede tener una afectación, básicamente neurológica. Básicamente estamos hablando pues sobre un 70% de personas sufrirán un efecto neurológico tras la vacunación. Otro efecto postvacunal sería el de enfermedades que se denominan autoinmunes, o sea que mi cuerpo no reconoce mi páncreas, no reconoce mi médula, no reconoce mi tiroides o mi riñón y lo destruye y crea una lesión de riñón, una diabetes de páncreas o un problema de tiroides o un problema de esclerosis en placas por la destrucción de la mielina. Y en cuarto lugar, clásicamente reconocida, también sobre 1.000, 10.000 personas de cada 1.000 o cada 10.000 dosis, sería una reacción alérgica aguda en que puedes quedarte y morir
desde crónica, que puede aparecer a lo largo del tiempo, pues unas bronquitis, unas asmas, unas intolerancias, unas urticarias, unas afectaciones de tipo alérgico. Esta es lo que se conoce actualmente. No son cifras nuestras, son cifras que se encuentran publicadas en los libros de los vacunólogos oficiales y en las fichas a partir del año 2005 de un GlaxoSmithKline, de un Aventis, de un Novartis, de un Berna, en el que ya dan información. ¿Creéis que se esconden o se minimiza su importancia, la importancia de estos efectos secundarios? Hombre, evidentemente, desde la inmunidad jurídica a la que están ya sometidos los laboratorios, o sea, en el 2010 hay una jugada muy buena a nivel de farmacia. Como la farmacia está considerada como productor de un gran bien social, y gracias a la farmacia nosotros vivimos y no morimos, entonces se le dan plenos poderes para producir en el tiempo más corto fármacos y sacarlos al mercado. Esto es lo que se denomina inmunidad jurídica. Quiere decir que asumen las administraciones la responsabilidad de efectos adversos y no dirigen esta responsabilidad a los laboratorios. Esto ocurrió, Xavier, corrígeme si me equivoco, durante la crisis de la gripe A, ¿puede ser? Correcto, así es. Se destapa este tema. Empieza con el tema de la gripe A y esto trasciende a todas las vacunas. Bajo el principio jurídico, que su principio jurídico de ellos, que gracias a la farmacia hace un gran bien a la humanidad. Por lo tanto, debe de estar fuera de toda responsabilidad. Esto es 2010, esto es la inmunidad jurídica. Por lo tanto, queda el Estado únicamente como responsable. ¿Y el Estado cómo soluciona el tema? Muy fácilmente. Como las vacunas no son obligadas, pues ya está, yo no tengo... La familia ha sido quien ha vacunado. Si ha habido algún efecto adverso, es la familia la que ha decidido. Entonces ahí se ha hecho, yo diría, se ha hecho un complot. ¿Y eso qué pediría? Pediría actualmente una claridad. Primero, suprimir la inmunidad jurídica y segundo, dar la información que pertoca a la administración. Si la persona decide vacunarse y tiene el efecto adverso, tiene que haber una bolsa para damnificados, para que esos 20.000 euros que costará la vida cada mes de aquella persona, al menos tenga la familia una cantidad para que su hijo, su hija pueda seguir viviendo en mínimas condiciones posibles. Y sin embargo esto aquí en España ni quieren hablarlo, ni quieren plantearlo. O sea, estamos en el callejón absoluto sin salida, como hay otros callejones sin salidas actualmente que todos conocemos, ¿eh? Dice usted de la necesidad de informarse antes de tomar una decisión, antes de decidir si vacunarse o no, pero claro, a veces incluso no podemos saberlo todo porque según la revista International Journal of Vaccines and Vaccination, una revista académica especializada, ha publicado una nueva investigación en la que se reportan metales pesados no declarados, es decir, que no sé por qué, pero no salen en los prospectos de las vacunas, como por ejemplo aluminio, silicio, magnesio, titanio, partículas de hierro, cromo, plomo, acero inoxidable, esto en todas las vacunas analizadas. Sí, pero tengamos mucho cuidado porque esto es un artificio. Este informe sale y de aquí a un mes será neutralizado. Nosotros no estamos hablando de estas nanomoléculas, porque estas nanomoléculas cuando hagan el estudio nanológico del agua, de los alimentos, dirán, ostras, es que también están en el agua, están en los alimentos, están en el aire. Por lo tanto, dirán, neutralizarán, nos crearán una tensión hacia un lugar, es como el aluminio. Vamos a hacer vacunas sin aluminio. No, es que la vacuna como tal, como su composición, no puede ser sino una composición tóxica. O sea, ese invento humano no puede ser neutro, limpio. Aunque no lleve ningún tipo de metales, ya Correcto. De por sí... Llevará otras cosas, como lleva sus 55 sustancias químicas que nosotros hemos podido contabilizar, diferentes incluso que los metales. Por lo tanto, una vacuna que además la inoculamos directamente, no nos la comemos, ni nos lo bebemos, sino va directamente a sangre,
y socava los mecanismos de adaptación y de limpieza de nuestro organismo. Por lo tanto, todavía se ha de ser más fiel con el estudio de esa sustancia. Bien, déjeme que le pregunte un par de cosas más sobre los efectos secundarios. Decía el doctor Costa que estarían también detrás del auge de las enfermedades del sistema inmune, que desde unas décadas pues ha habido un auge tremendo. Él decía que tenía que ver con las vacunas. ¿Qué opina usted? Sí, así es. Lo que pasa que en este sentido hay que añadir más elementos, hay que añadir los elementos de los cambios radiactivos que hay desde los años 50, los cambios en combustión, los cambios en las ciudades que hay desde los años 50. Pero en una mesa sincera de las autoridades y de las gentes afectadas, tendríamos que poner la vacuna como un elemento más, así es. Uh-huh. Así es. Bien, y un caso muy polémico también, el tema del autismo. Hay quien dice que hubo una manipulación para hacer creer que tenía que ver, pero no es así. ¿Cómo lo ve usted? Es que a veces la ciencia piensas que está tan avanzada y en ciertas situaciones es que no pasa del año 80. O sea, ya en el año 80 la medicina medioambiental, que no tiene nada que ver con la medicina infectóloga, o sea, no tiene nada que ver con estos médicos que tratan infecciones, sino la medicina medioambiental que trata las enfermedades desde los ámbitos del medio ambiente, dice que nosotros en nuestro agua intrauterina tenemos una serie de minerales, metales y sustancias tóxicas que representan lo que hay en el exterior. Y que eso está en épocas muy sensibles como es las 6 primeras semanas de vida, casi prácticamente no llega ni al primer trimestre, sino 36 primeros días, en el que se forma todo nuestro sistema y nuestras células nerviosas, es una época de máxima sensibilidad. Esa toxicidad medioambiental a nivel neurológico puede alterar todo lo que es la sinapsis, las conexiones a nivel de vida, vía auditiva, vía sensorial, vía óptica y a nivel de coordinación, que es la característica que sería el autismo. Por lo tanto, es increíble lo desarrollada que está la medicina medioambiental neurológica y lo subdesarrollada que está la medicina infectológica en el tema de vacunas. Y es algo que dices, es que si me lo explican, es que no me lo creo. Pongo un ejemplo Sí. último del equipo nuestro de investigación. En el año 2011, una compañera especializada en salud pública asiste al Congreso de Medicina Medioambiental de París y se acepta en el Congreso que el aluminio en el medio ambiente produce diabetes. Como resultado de este congreso, la vacunología ni se entera ni quiere enterarse de que la presencia alta en las vacunas de aluminio puede ser una causa de las diabetes de origen desconocido que están apareciendo entre los 3, 2, 4, 5 añitos. Por lo tanto, hay una desconexión interesada, evidentemente, porque tenemos un acceso a la información, pero ya ves, llegan unas cosas y otras cosas no llegan. Bien, bueno, como digo, se dibuja efectivamente un panorama bastante amenazante, según ustedes plantean esto, porque es el mundo al revés. La medicina, en vez de ayudándonos, generando más problemas. Sé que algunos consideran que esta misma entrevista ya es un peligro para la salud pública por el simple hecho de cuestionar la vacunación, pero yo después de lo que ocurrió con la gripe A, de ver los intereses que hay detrás, o escuchando las víctimas de la vacuna del papiloma, o de otros medicamentos como el Gardasil, uno ve que, ostras, si más no hay que tener prudencia, pero por una cuestión de supervivencia, ¿no? Decir, bueno, es que realmente si nos fiamos del todo, a lo mejor vamos a caer en unas redes que no nos interesan. Yo diría, para la tranquilidad de los que creen y de las que creen que somos un peligro, yo les diría personalmente que estén tranquilos, que estén tranquilas, que nosotros lo que hacemos con estas investigaciones y estos cambios, lo que hacemos es mejorar la vida de todos y limitar y pulir las adversidades de la tecnología. No es que vamos en contra de la tecnología, sino intentamos limpiarla y pulirla, y que estamos haciendo un beneficio para ellos también.
O sea que les daría esta tranquilidad. Bien, Xavier, pues solo queda preguntarte a efectos prácticos para la gente que nos esté escuchando. Seguro hay muchas familias quieren saber entonces qué tienen que hacer si se están planteando vacunarse o no. ¿Cuál es el protocolo, el proceso que vosotros recomendáis? Sí, no, es que además no es el proceso, es el del Colegio de Médicos de Barcelona el que recomienda, y el mismo GlaxoSmithKline y Sanofi. No, nosotros no hablamos con datos inventados, no, nosotros cogemos el código deontológico del Colegio de Médicos de Barcelona del 2002 y las fichas de cada una de las vacunas ampliamente publicadas desde el 2005. Primero de todo, ante una vacunación, abrir una historia médica para ver si lo que tiene la vacuna como componentes puede aceptarlo la persona o no puede aceptarlo. Segundo, si hace falta hacer alguna analítica porque tienes cierta sensibilidad a alguno de los componentes o tienes dudas, hacer la analítica. En tercer lugar, poderme dar tiempo para que yo piense toda la información que me estás dando y la historia médica que me estás abriendo, que me dé la seguridad de que no me pasará nada. Y si me dices que puede pasar algo, me des la posibilidad de que, como pleno derecho de la Ley del Paciente del 2002, yo pueda tener mi consentimiento informado, donde digo, si vacuno o no vacuno. Y el que no es vacunado, cuidado, y esto va por las administraciones, mucho ojo a las administraciones, que no me pongan el consentimiento informado dentro de los ciudadanos que se oponen. Cuidado, ¿eh? Es decir, que no se presione a los que no quieren vacunar. Que no se presione, me cago en dene, ¿eh? Que no se presione a los que no quieran vacunar, porque no están cumpliendo la ley del paciente, ¿eh? Que no se pasen, ¿eh? ¿Crees que, bueno, sí, creo que sí, ha quedado claro que en vuestra opinión se está presionando y recordemos que no pueden obligarnos a vacunarnos? No, es que no hay ninguna obligación. Uh-huh. Y es que además ya lo dice el Colegio de Médicos, se vacunará cuando se haya hecho la historia, la encuesta vacunal, las analíticas oportunas, se considerará si hay que vacunar o no hay que vacunar. Eso es lo que dice el Código Deontológico de Barcelona, con su presidente en cabeza, con su subdelegado en Gerona, en cuanto a la vacuna. Por lo tanto, nosotros no estamos hablando ni creando ni utilizando otras fuentes. Utilizamos exclusivamente sus fuentes. Uh-huh. Bien, Xavier, pues desearte lo mejor con este expediente del que no hemos hablado demasiado. Yo entiendo que vosotros no queréis ahora mismo hablarlo demasiado, ¿verdad? No. Hay que hablarlo como hay que hablar todas las cosas. Pero que quede claro que lo que está en juego es el movimiento por la libertad de vacunación. No un individuo, ni dos, ni lo que dice aquel, ni lo que dice, sino que es el movimiento por la libertad de pensamiento. Bien, bueno, pues lo dicho, te deseo lo mejor, te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros, que nos expliques estas cosas, vuestro punto de vista, y creo que enriquece el debate. Es seguro, Miquel. Quiero decirte que en ese debate nosotros lo que hacemos es que nosotros vacunamos además. Y es que nosotros además ayudamos a las personas a vacunar. O sea, nosotros no somos unos señores ni unas señoras inquisidoras. Nosotros, una vez el paciente, el ciudadano ha decidido, ayudamos para que la vacuna pueda tener el mejor resultado posible en su vida. Uh-huh. Pero lo que sí es importante, que en la tierra donde vivimos haya libertad, ¿eh? Bien, pues con esa frase nos quedamos. No hay mejor manera de acabar. Muchas gracias, Xavier. Un abrazo.